Buenas noches, mi nombre es María Concepción Ginés Carrasco. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la neuroplasticidad y las teorías del aprendizaje. Decidí escoger este tema ya que considero que es uno de los temas más importantes a nivel educacional, ya que este nos va a permitir ser una guía en cuestión a los alumnos. Y bueno, podemos describir la docencia como el proceso de la enseñanza, que es una actividad que se va a realizar en interacción tanto el alumno como el docente o el maestro que va a dar el conocimiento como tal. Entonces se podría decir que esto va a venir bastante relacionado, ya que debe de haber enfoque tanto hacia el alumno como hacia el docente en cuestión a interés. El docente debe de conocer la forma de aprendizaje del alumno para que este proceso sea un poco más sencillo para ambos, y también debemos de tomar en cuenta que en general pues normalmente en un aula son bastantes alumnos y es bastante común que pues no se pueda llegar a conocer exactamente el método de aprendizaje de cada uno de ellos. Sin embargo, lo que se puede llegar a realizar es que por medio de algunos test saber que la mayor parte de los alumnos, si son auditivos, si son visuales, si son cognitivos o en cuestión de que mezclen ambas cosas, tanto auditivos como visuales, y hay algunos que son un poco más hacia la práctica. Entonces esto nos permite ser un poco más de guía y obtener mayor conocimiento. Y no solamente hacia el alumno, sino también al docente. Bueno, ahora bien, entrando un poco más hacia el tema de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad la podemos mencionar como la capacidad del ser humano para poder crear redes neurológicas que permitan crear aprendizaje. Pero ¿cómo se va a crear el aprendizaje? Por medio de experiencias. Estas experiencias las obtenemos desde que estamos en el vientre de la madre, ya que hay bastantes estudios que comprueban que hay ciertas sensaciones que percibe el producto. Una vez que salimos al exterior o como tal ya existe lo que es el nacimiento, empezamos a explorar por medio de nuestros sentidos. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, la neuroplasticidad se va a centrar tanto en el desarrollo sensorial, psicomotriz y también, bueno, en experiencias en general, para poder crear el dichoso aprendizaje. Del lado derecho podemos observar los órganos sensoriales, que pues es la vista, el gusto, el oído, el olfato, el tacto, que es la manera que podemos conocer el mundo, ¿vale? Si nosotros logramos integrar este equipo multidisciplinario en general de nuestro sistema nervioso, podemos llegar a crear un aprendizaje. También podemos mencionar que el sistema nervioso central, como tal, se divide en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, bueno, básicamente es como nuestro centro de todo, y nuestro sistema nervioso periférico pues es todo lo que llegamos a sentir, ¿vale? Es nuestra vía aferente y nuestra vía eferente. Ahora bien, desde que estamos bebés, como ya lo había mencionado hace unos instantes, aquí podemos ver como tal a un bebé que está pues tomando su chupón, se podría decir, y está conociendo, porque cuando estamos bebés pasamos por una etapa que es la oral, que básicamente es querer conocer el mundo por lo que es la boca, ¿vale? Queremos meternos todos a la boca y de alguna manera de esa forma empezamos a conocer el mundo. También el tacto, al querer palpar las cosas bastantes veces repetitivas, y muchas veces también a los bebés se les regaña cuando están comiendo y normalmente suelen agarrar la cuchara o el plato, lo que sea, y lo llegan a tirar. Normalmente se les regaña por ello, pero en realidad ellos lo hacen con la intención de escuchar el sonido y la sensación que tienen hacia el tirar las cosas, pero en realidad es porque ellos están conociendo el mundo y pues todo les llama la atención. Ahora bien, ¿por qué se dice que los bebés tienen mayor neuroplasticidad que un adulto? Es cierto que a esa edad pueden llegar a tener un poquito más de redes neuronales, pero sin embargo eso no significa que el adulto no pueda creerlas, porque en realidad esa capacidad la tenemos todos y no hay un rango de edad en el cual dejemos de tenerla, porque incluso en pacientes que muchas veces quedan con secuelas neurológicas, lo que se tiene que tratar de hacer con ellos es crear nuevas redes neuronales para tener adaptaciones fisiológicas y de ese modo poder crear movimiento, ¿vale? Ahora bien, también podemos observar aquí que empiezan, por ejemplo, en la parte inferior, en la imagen,
el bebé es su forma de pedir comida, ¿no? Balbucear y pegar, es lo normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque empieza a haber un aprendizaje y un entendimiento con los padres y de esta forma empiezan a saber qué es lo que necesitan, qué pasa cuando llora, qué pasa cuando a lo mejor pues no se hace pucheros, algo por el estilo. Pues los padres empiezan a entender ese tipo de cosas, esa conexión que tienen con ellos. Por eso es importante recalcar que el aprendizaje depende mucho también de los padres y que a veces cuando están pequeños los bebés empiezan a balbucear, ¿vale? Pero a partir de los 3 años tenemos que cuidar muchísimo que el bebé no solamente el niño no solamente balbucee, sino que darle a entender cómo son las palabras en general, ¿no? A lo mejor ellos tienen la costumbre de agarrar y estirar su mano y querer que uno les mande las cosas que tenemos o que tienen ellos lejos, pero tenemos que enseñarles a cómo se llama eso, qué es lo que quieres, o sea, preguntas muy asertivas para que él pueda crear mejores redes neurológicas, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál es la intervención fisioterapéutica? Hace unos días yo platicaba con un compañero y me comentaba, bueno, no un compañero como tal de la carrera, pero me preguntaba sobre qué materia estaba yo llevando y todo ello. Y le llamó la atención mucho que le estaba yo platicando acerca de esta materia que es docencia. Y me decía que si más adelante puedo ser docente, ¿no? Y yo en lo personal pues es algo que a mí sí me gustaría mucho, es algo que siempre me ha llamado la atención. Y me decía, pero es que ¿cómo puedes ser docente si no estudiaste algo de educación? Pero en realidad la docencia también tiene mucho que ver una intervención fisioterapéutica a las personitas que apenas van a ingresar o están en la carrera de fisioterapia y se les puede orientar y también se les puede guiar con respecto a ello. Sí es cierto que pues como tal no hay una preparación como las personas que se especializan en educadoras y todo ello, pero sin embargo pues sí considero que es algo que se lleva a la práctica desde el momento en el que estamos aprendiendo. Entonces, enfocándonos un poquito más hacia la intervención fisioterapéutica, podemos hablar que la fisioterapia es capaz de ser una herramienta importante tanto para a lo mejor el docente que esté tratando con los niños o cuando incluso hay una educación especial para para ciertas personas. Y esto nos va a ayudar a mejorar las capacidades funcionales, psicomotrices y psicoemocionales. Es por ello que no debemos de considerar a un alumno solamente como un simple alumno, sino verlos como tal, como alguien individualizado, para que de esta forma también podamos ser un poco más empáticos con lo que ellos están aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros podamos mejorar esas funciones en general o en todas sus esferas, debemos de comprender y de entender también qué tipo de rango es, qué tipo de rango de edad es, qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que más les interesa, cuál es su método de aprendizaje, etcétera. Y también conocer por medio de nuestros sentidos, o sea, no solamente involucrarlos a estar escuchando la clase, al estar viendo imágenes y todo ello, sino también involucrarlos a la exploración de ciertas cuestiones. A lo mejor si estamos hablando de los números, podemos involucrar ciertas piezas que hacen referencia a los números o a la numeración como tal, y entonces ellos empiezan a sentir con el tacto, empiezan a ver la forma del número, empiezan a hacer relaciones con los números. Eso hablando en cuestión a los niños de educación primaria, incluso de jardín de niños y todo ello, pero inclusive con las personas que se dedican a ya como tal una carrera, incluso hay modelos anatómicos en caso del área de la salud que se pueden utilizar para que ellos puedan conocer un poquito más y no solamente enfocarse en lo teórico. Eso está comprobado que se puede hacer y ayuda bastante, ¿vale? Ahora bien, entrando a los tipos de neuronas, es importante conocerlas para ser un poco más, ¿cómo explicarlo? Ser un poco más precisos en el proceso que se lleva o que llevamos cuando adquirimos un nuevo conocimiento. Ahora bien, hay 3 tipos de neuronas, una de ellas son las sensitivas, están las interneuronas y las motoneuronas o las motoras. ¿A qué nos referimos con las
las neuronas sensitivas. Un ejemplo algo burdo, se podría decir, es cuando de repente sentimos que tenemos un mosquito y ¿qué es nuestra primera reacción? Querer matarlo, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene distintos, se podría decir, receptores sensoriales que nos permiten reconocer en dónde se encuentra, a lo mejor en lo que estamos tocando, o si no se nos para un mosquito o algo por el estilo, y es por ello que reaccionamos rápido. Ahora bien, también es importante mencionar que están las interneuronas. Estas se van a encargar de decir tanto si pasa información o no, incluso en los receptores del dolor, que son los nociceptores. En este caso lo que pasa es que a pesar de que a veces nos pegamos, y por eso luego sentimos o vemos, mejor dicho, como un moretoncito en nuestra pierna o nuestro brazo o algo por el estilo, decimos, bueno, ¿en qué momento nos pegamos? Es porque a veces son estímulos tan chiquitos o tan pequeños que nuestro cerebro o las interneuronas no lo captan como una sensación de dolor tan extenso, o simplemente estamos ocupados en otro factor que pues, nos hace perder la atención de lo que estamos haciendo en ese momento. Con respecto a las neuronas motoras, es cuando ya se ejerce como tal un movimiento. Todo esto, tanto sensitivas, interneuronas y las motoras, se podría decir que trabajan con algo que se llama propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Y es algo que debemos de tener muy en cuenta porque la propiocepción es la que nos va a permitir llevar un buen proceso de aprendizaje también. La propiocepción es la capacidad también del ser humano que tiene para poder saber en dónde se encuentran nuestras articulaciones, nuestros músculos, ligamentos, la posición en la que nos encontramos, lo que estamos tocando, etc. Entonces, si nosotros en conjunto trabajamos con ello, vamos a crear mejores aprendizajes, ¿vale? Ahora bien, con respecto a las teorías del aprendizaje, como ya lo había mencionado antes, a mí me gustó mucho el tomar este tema porque aparte de que estamos hablando del proceso de aprendizaje, también podemos meter un poquito más hacia la neuroplasticidad y hacer un poquito este proceso más, de alguna u otra forma, mejor. Podemos decir que las teorías de aprendizaje se van a centrar a generar una visión sistemática de cómo conducir el proceso educativo, o sea, nos van a servir de guía. En el 2000 existió, en el 2000 se hizo como tal una clasificación de acuerdo a los tipos de aprendizajes un poquito más funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Alonso Gallego se dio cuenta que muchas veces los tipos de aprendizaje un poco más efectivos eran el conductista, con las cognitivas, las sinérgicas y la tipología de aprendizaje y las teorías humanistas, etcétera, y las teorías neurofisiológicas, que yo me quise enfocar un poquito más hacia ello, precisamente por lo que les acabo de mencionar hace un momento. En cuestión a las conductistas, nos hablan un poquito más acerca de cómo es que el ser humano interactúa con el medio ambiente o su entorno. Y bueno, en las cognitivas es la forma en la que nosotros aprendemos, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar. Bueno, con respecto a las teorías tradicionales de aprendizaje, existe en el conductismo está para comprender y para recordar. Como ya he mencionado, por medio de experiencias, por medio de sensaciones y la utilización de nuestro sistema nervioso, tanto periférico como central, porque el periférico va a entrar de forma aferente y va a llegar al sistema nervioso central y después va a salir igual el sistema nervioso periférico de manera eferente. Entonces nos va a ayudar a comprender y recordar las cosas. No sé si han escuchado lo famoso eso de que si te comes un chicle cuando estás estudiando y es de menta y después el siguiente día que tienes tu examen te comes otro chicle y es igual de menta, entonces te vas a acordar más fácil. Pues precisamente es por lo mismo. ¿Por qué? Porque creas una conducta repetitiva y es por ello que se tiene esa creencia. Nosotros empezamos a acordar y a relacionar qué es lo que sucedió anteriormente. Ahora bien, si todo esto lo mezclamos con el sistema límbico, que es parte del sistema nervioso autónomo, el cual está el parasimpático y el simpático, y lo mezclamos como tal y creamos como tal una interacción con las emociones, puede ser un poquito más fácil el aprendizaje, ya que nos trae recuerdos y eso nos ayuda a ser un poco más exactos con lo que aprendemos.
Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que no solamente es el aprender por aprender o por el hecho de decir grabarse algo en la cabeza y como que no sacarse eso de ahí, ¿vale? Sino que el aprender involucra crear redes, crear recuerdos, crear y poder analizar las cosas, ¿vale? Ahora bien, con respecto al cognitivismo, podemos decir que se va a centrar un poquito más al crear y evaluar las cosas. Aquí ya tenemos un poquito más en cuestión a la relación, ¿vale? ¿A qué me refiero con la relación? A lo mejor hay personitas que crean un poquito más de conocimiento si tenemos alguna imagen o bueno, algunas imágenes y los podemos ir relacionando con las palabras adecuadas y podemos crear un texto en nuestra mente y ya posterior a ello hablarlo o explicárselo a otra persona. De esta manera analizamos la información y también podemos exponerla. Con respecto al constructivismo, este se centra un poquito más a ir construyendo ideas. Hay personas que es un poquito más sencillo ir sacando ideas tanto principales como secundarias y de esta forma ir creando pues de alguna u otra forma una explicación. En mi caso, a mí me gusta un poquito más el crear ideas principales y de posterior a ello yo creo mis ideas secundarias después de haber leído obviamente y ya entonces yo me gusta explicármelo a mí misma y posterior a ello explicárselo a alguien más. No sé, siento que es algo un poquito más factible para poder aprendérmelo y que no se me olvide tampoco, porque hay distintos factores en el medio ambiente. Uno de ellos depende de la personalidad de cada uno de nosotros, pero hay ciertas personas que son un poquito más, se podría decir, distraídas que otras y pues esto nos perjudica un poco en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que buscar también un lugar que sea, se puede decir, más o bueno, menos conflictivo, un poquito más pacífico para que podamos guiar bien nuestras ideas, ¿vale? Ahora bien, con respecto a la era digital, que es por lo que estamos pasando ahorita. En la era digital, básicamente para todos se nos hizo bastante complicado, demasiado complicado, el entender ciertas cuestiones, tanto con la conexión, tanto con las TICs, que pues a lo mejor no todos somos muy buenos en ello, me incluyo. Entonces, pues sí, yo siento que fue algo que se nos dificultó mucho. Sin embargo, yo creo que todo está, o la clave de ello está en el interés que tengamos en hacer las cosas. Con respecto al conectivismo, pues podemos hablar sobre reconocer, pues miren, en este caso no es solamente reconocer las TICs y todo ello que nos va a ayudar al medio digital para poder aprender, sino también conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿vale? A lo mejor no somos muy buenos en ciertas cosas, pero también podemos crear nuevas habilidades que a lo mejor no teníamos o no creíamos tener, ¿vale? Muchas veces nos podemos apoyar de otras personas que a lo mejor ya trabajan por vía virtual y también nos puedan ayudar a hacer un poco más, pues a aprender un poco más en cuestión a los temas que estamos viviendo y así. Y el conectar, pues básicamente en sí es crear redes neuronales o neurológicas en general para que de esta forma podamos crear conocimiento. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que se haya entendido todo bien y bueno, nos vemos.